es el Día de la Lealtad. El Día de la Lealtad en un momento en el que se está intentando narrar lo que ocurrió en los últimos 4 años en términos de ese día. Es decir, lo que se cuenta es que, bueno, no se pudo solucionar en 4 años lo que se hizo en 70. Como si el peronismo hubiera sido el germen de todo lo malo que ocurrió en la Argentina. Eso se posa sobre otro relato que dice que a Argentina le fue siempre mal en estos años. Cosa que desde luego no es cierto, porque hace 4 años el país estaba de pie, desendeudado, con crecimiento de la industria, del campo, de la ciencia, de la tecnología. No es cierto, claro que no. Pero hablemos de esa semilla, de qué pasó el 17 de octubre y de qué hizo Perón. Perón le dio a los trabajadores los derechos que hoy están naturalizados y que hoy no te votan por eso, porque no es novedad que los trabajadores tenemos vacaciones, pero antes de Perón no las había. Las trajo Perón, como en aguinaldo, como la jubilación, como la indemnización por despido. Los derechos que tienen los trabajadores los trajo Perón. Antes actuaban prácticamente como esclavos, pero ¿es solo eso? Perón hizo, por ejemplo, 8.000 escuelas. Nunca, ni antes ni después, se hicieron tanta cantidad de escuelas. En términos reales, durante la presidencia de Perón, el salario real de los trabajadores argentinos creció un 50%. Ahora, a todo eso quizá le llamen populismo, más educación para el pueblo, más salud para el pueblo, mayor salario, jubilaciones, derechos. Hoy se le tilda de populismo, como si no hubiera riquezas para distribuir, como si, como dijo Macri, le hubieran dado la tarjeta de crédito a la mujer, según él, para que gastara y después no se podía pagar. ¿Pero se podía pagar o no se podía pagar? ¿Sabes cuánto era la deuda del Estado argentino cuando se fue Perón? Dale, te doy unos minutos para pensar. A ver, pensá. 500.000 millones, 100.000 millones, no, 50.000, no. 10.000, no. 1.000, no. $10, no, 0. La deuda era 0. No se debía nada. Tampoco el FMI, claramente. A nadie. ¿Había déficit fiscal, comercial? No. No había. ¿Crecía el país? Claro. Promedio del 4% anual durante toda la presidencia de Perón. ¿Y qué hizo Perón? Bueno, nacionalizó los ferrocarriles y multiplicó por 10 la cantidad de ferrocarriles que había. Los hidrocarburos. Creó la industria naviera y aeronáutica en Argentina. Creó prácticamente la industria automotriz. En Argentina se fabrican autos nacionales, pero no nacionales como le llaman ahora, que es un Peugeot, un auto francés, que algún modelo se hace acá. No, las marcas eran nacionales. Los inventaba en Argentina, los desarrollaba en Argentina, las piezas se hacían en Argentina. No gastábamos dólares para comprar autos, ni le dábamos empleo a los extranjeros, sino que le dábamos empleo a nuestros trabajadores. Y había una industria naval que hacía grandes barcos. Y había una industria aeronáutica que hacía aviones, como el Pulqui, por ejemplo, que fue muy famoso. Esa Argentina pujante es la que construyó el peronismo. Claro, hizo cosas que dolieron mucho. Nacionalizó el comercio de granos. No se quedó con los campos. No. Le dijo, como aún hoy sigue haciendo Australia, miren, ustedes le venden la producción al Estado y el Estado va a haber una parte que la va a vender en el mercado local y otra que la va a exportar. Quizá hoy habría que adaptarlo, pero como mínimo, seguro, debería haber una cantidad de alimentos que se vendan en la Argentina con un precio relacionado al ingreso de los argentinos. Eso molestó mucho, claro. Eso molestó mucho. Todo lo que se analizó fueron negocios que se le sacaron a los privados y fundamentalmente a los extranjeros. Eso molestó mucho. Pero Argentina creció, Argentina se desarrolló, Argentina distribuyó. Y el pueblo argentino fue, como siempre decimos acá, feliz. Era un país para convertirse en una gran potencia. Si vamos a buscar los males de los últimos 70 años, empecemos buscándolo claramente en las dictaduras, que iban rompiendo el tránsito institucional de una democracia joven, de un país joven. Pero si tenemos que buscar un inicio cabal, está
en los comienzos del neoliberalismo en la Argentina, en la primera dictadura en 1976, que encuentra un país con una deuda de apenas 6.000 millones de dólares y se va con 42.000 millones de dólares, que destruye la industria con una apertura de las importaciones prácticamente total, que nos dejan default. Eso recibe Alfonsín. Recibe un país en default, con una inflación del 500%, en un momento en que la inflación en Estados Unidos era del 20% y la tasa de interés, que hoy es cero en Estados Unidos, era superior al 20%. Y el segundo golpe, ¿cuándo se lo da? El neoliberalismo de Menem. Nuevamente apertura de importaciones, nuevamente endeudamiento, nuevamente privatizaciones. Los tres momentos que detuvieron el desarrollo de Argentina están bien enclavados en los procesos neoliberales. ¿Qué es lo que vas a escuchar? Durante todo 2020 van a intentar lavar las culpas de este proceso neoliberal. De una manera, la que dijo Cristina, diciendo que el taradicto es el presidente, que el problema no es el proyecto, es el nabo que nos gobernó. No es así, es el proyecto. Y segundo, contextualizándolo, diciendo que bueno, que son 70 años de peronismo, cosa que obviamente no es cierto, tuvieron las dictaduras, tuvieron los radicales, o que fueron los 12 años anteriores. Sería bien importante que todos conociéramos la historia. No tenés por qué ser peronista, pero por lo menos podrías ir a buscar ese odio si tiene algún argumento para sostenerse. Escuché en los últimos días del macrismo: nosotros damos trabajo y no planes. El macrismo duplicó la cantidad de planes. Había 200.000 planes y los llevó a 400.000. Pero quien da empleo es el que baja la desocupación. El desempleo lo recibe el kirchnerismo en un 25% y se va entre un 5 y un 7 según quien lo mide. Lo bajó 20 puntos. Macri, en cambio, lo duplicó. El peronismo, tanto el de Perón como el de los Kirchner, no solo distribuyó. Lee un poco de historia, de cualquiera, de la que quieras. Creó riquezas. Nacionalizó. No hay ningún país que crezca extranjerizando su economía. Nacionalizó, creó industria nacional, industria automotriz, industria naviera, industria aeronáutica, creó aerolíneas argentinas. Así se genera riqueza. El peronismo tiene que volver a esas fuentes. Tenemos que volver a tener nuestra industria petrolera, nuestra industria naviera, nuestra industria aeronáutica y, si es posible también, y estamos a tiempo, nuestra industria automotriz. Así no nos van a faltar dólares, ni nos va a faltar empleo. Esto se llama el Día de la Lealtad, porque quienes los vivimos, quienes nos lo contaron nuestros padres, lo llevamos en la sangre. Porque cuando a uno le va bien, no dice me va bien porque yo soy un vivo bárbaro, me va bien porque alguien me da el contexto para que yo pueda desarrollar mis capacidades y mis ganas de laburar. A mi viejo se la dio Perón. A mí me la dio el kirchnerismo.